La presentación de la conferencia a cargo del doctor Eduardo de Santibáñez sobre por qué, cómo y dónde publicar. Doctor de Santibáñez. Muy buenas tardes. En el 79 Congreso Argentino de Cirugía di esta charla de por qué publicar y le fui agregando otros dos ítems, cómo y dónde publicar, que me parecieron importantes. Hoy el mundo globalizado hace que los médicos tengamos la obligación de difundir una idea y que sea juzgada por nuestros pares, que eso es lo importante. Y estas primeras palabras de Marañón que figuran en el escrito del gran Alejandro Oría y su discípulo Coan en el Proasi, de Gregorio Marañón, decía: escribir es un deber moral del médico, y agregaba: ningún médico puede alegar que no sabe escribir, ya que si aprendió a hablar, también puede aprender a escribir. Y esto es algo realmente importante, y yo insisto bastante con esto, porque creo que es una deuda que tiene la cirugía argentina hoy, en que el conocimiento, digamos, ha dejado de ser enquistado y que prácticamente se difunde a una velocidad impensable. Existen revistas quirúrgicas generales y revistas quirúrgicas de especialidad, y esa es una primera división que tenemos que saber dividir muy bien para seleccionar a dónde vamos a enviar nuestro artículo. Una buena publicación en una revista de impacto vale tanto más que 1000 conferencias en la forma de difundir el conocimiento, y por supuesto tiene un impacto infinitamente mayor a lo que puede ser un libro, que eran lo que cuando nosotros éramos jóvenes lo que más nos impactaba, lo que usábamos para estudiar. Como ejemplo les muestro estos dos trabajos. Este es el trabajo publicado por Dindo y Clavien sobre clasificación de moro y mortalidad del servicio de Zúrich. Esto se generalizó y rápidamente fue adoptado por todos los servicios de cirugía del mundo, y hoy en día no existe trabajo de cirugía en el cual no se estratifiquen las complicaciones dentro de esta clasificación, o sea que prácticamente está validada constantemente y no hay semana que no haya una o dos citas de esta clasificación. La segunda es nuestra, de los argentinos. Es este trabajo que publicara Miguel Acosta con el fallecido, con su jefe residente, Luis Ledesma, y que como Acosta es con A y pancreatitis aguda, digamos, el primero que nadie publica un trabajo sobre pancreatitis aguda sin citar este trabajo publicado en New England Journal of Medicine. Por supuesto que son dos ejemplos, pero son dos ejemplos importantes, dado que todo el mundo conoce a Clavien fundamentalmente por ser un gran científico, pero este es el trabajo que más cita, y todo el mundo conoce a Acosta por ser un muy buen científico y por este trabajo. El cirujano académico yo hago una analogía con el pentatleta. El pentatlón son 5 disciplinas al azar en una olimpiada, y nosotros tenemos que aprender cirugía, tenemos que investigar, tenemos que publicar, que es el tema de hoy, tenemos que saber comunicar y además administrar. Hay muy pocos cirujanos que son buenos en todo esto, y por supuesto otros que no somos tan buenos, por ahí nos frustramos porque vemos que hay algunas de estas disciplinas que no las manejamos tan bien. De todas formas, y este mensaje es para los jóvenes, es importante que ustedes tengan la habilidad de generar nuevas ideas y que esas ideas las puedan cotejar, comparar con las ideas de otro, no enojarse porque difieran. Sean escépticos ante el conocimiento científico y lo que les dicen sus mayores, que ya está aceptado en la práctica corriente. Duden, no lo acepten, duden. Y por supuesto tengan un pensamiento no tradicional y traten de desafiar lo clásico. No le tengan miedo a los cambios. Los cambios están ligados a la evolución, y el que no acepte eso, el que no tenga
la permeabilidad para aceptar eso, la maleabilidad para hacer lo suyo, se queda atrás. O sea que esto es muy importante para un cirujano que quiera publicar. Las razones, en primer lugar, es auditar nuestros resultados. Todos creemos que nos va muy bien con una duodenopancreatectomía y cuando hacemos el análisis de nuestros primeros 100 casos vemos que no nos fue tan bien y que teníamos mucha mortalidad. Entonces, publicando, repasando nuestros datos, vemos que no somos tan buenos como creíamos. Y eso nos sirve para mejorar. Por supuesto que cualquier idea original contribuye al conocimiento científico, es también una promoción académica y profesional. Yo le puedo asegurar que algunos de los jóvenes de nuestro servicio, los editores ya lo conocen porque saben que son capaces de escribir buenos trabajos, y esto es muy importante. Alguien que publica se llena de prestigio, y de un prestigio bien ganado, y por supuesto sirve para desarrollar contactos profesionales porque los invitan a dar conferencias, se hacen amigos de otros cirujanos que también los nutren con nuevos conocimientos y se aprende. Cuando uno va a publicar, en el momento que publica, es una de las personas que más sabe sobre ese tópico entre los cirujanos de todo el mundo, porque uno ha profundizado el conocimiento, ha tenido que estudiar, ha tenido que cotejar otras ideas, ha tenido que reanalizar lo que hace y realmente ha llegado a la mejor idea seguramente. O sea que es un gran aprendizaje y redunda en beneficio para los enfermos, que es el más importante de todos nuestros objetivos. Esta pirámide de aprendizaje que me la legara Juan Pecol para mí es muy importante y la última dice decir y hacer. Decir y hacer es publicar y es la que nos da la capacidad, digamos, de grabar todo el conocimiento, porque si ustedes ven cómo ser de lo que leemos nos queda solamente el 10%. En cambio, si lo leemos, lo trabajamos, la idea la moldeamos, incluso la cotejamos con lo que hemos hecho posteriormente manualmente, bueno, eso nos da, o hacemos un dibujo, eso nos da mucha más capacidad de aprender. Yo trato de estimular a los cirujanos argentinos en este tema y muchas veces algunas de las excusas que he escuchado son estas: no me alcanza el tiempo, tengo mucho trabajo asistencial. Eso es muy común de los cirujanos. No, prefiero operar, ¿qué voy a publicar? ¿Qué voy a investigar? Le dura poco eso. Mis temas de investigación y mis artículos son de ámbito local y no interesan a las revistas internacionales. A las revistas internacionales les interesan todas las buenas ideas. Están muy interesadas en buenas ideas. En mi disciplina siempre han tenido más valor los capítulos y los libros. Yo ya estoy grande para escribir y a los jóvenes no les interesa. Dos grandes mentiras. Uno nunca está grande y a los jóvenes les interesa. Lo que hay que hacer es estimularlos y guiarlos y tomarse el tiempo. Yo no publico en inglés, hay que defender el español. Y aquí hago una pequeña digresión. Cuando nosotros éramos jóvenes, las revistas en francés y en alemán eran realmente muy importantes, y en japonés. Actualmente el idioma en el que se maneja el mundo científico es el inglés, y prácticamente en estos idiomas como el francés, el alemán o el japonés se publican artículos que posteriormente corren el riesgo de que sean robados por gente que escribe en inglés y que sean publicados en revistas de más impacto. Si ven esto que escribió también el grande de Ramón y Cajal, quienes se obstinan en escribir exclusivamente en revistas españolas, se condenan a ser ignorados hasta dentro de su propia nación. 1923. Ramón y Cajal ya aconsejaba eso. Cuando uno está decidido a publicar, tiene que pensar que los editores de la revista no les gustan los trabajos mal escritos. Eso es que si la idea es buena se lo van a aceptar, hasta por ahí no más. No se confíen de eso. Y hoy es muy fácil eso, era muy difícil cuando yo era joven, pero hoy es muy fácil escribir bien. Utilicen un traductor de la especialidad, eso es muy importante,
que alguien con un perfecto inglés, si es posible, lo revise. Fíjense, si van a mandar una revista británica, al British Journal of Surgery, no lo escriban en inglés americano. Y si van a mandar a la Annals of Surgery, no lo escriban en British. Hay empresas especializadas en adecuar el inglés, sale aproximadamente $150. Ustedes les mandan el trabajo en español y ellos le adecúan el idioma y el estilo del journal donde ustedes los van a mandar. De acuerdo a las palabras más o menos que sale aproximadamente, es bien accesible. También familiarícense con las guías para traductores de artículos científicos que son realmente muy importantes y que ayudan muchísimo cuando uno está haciendo un trabajo y le hablan del distinto estilo de los distintos trabajos. El tema del impact factor es muy importante. El impact factor se saca muy simple mirando los trabajos publicados por una revista y las citas recibidas. Lo importante para los editores es aumentar el numerador y el cuco es los artículos publicados. Si ustedes mandan un case report a la Annals of Surgery, no se lo va a aceptar porque lo van a considerar como un trabajo que no lo va a citar nadie, o sea que le va a aumentar el denominador. Entonces, los editores de la revista les interesa que la revista y los artículos de la revista se citan y ellos van a permanecer en ese cargo que además es muy bien retribuido, ganan mucho dinero los editores, si es que él logra que los artículos que se publican en su revista sean leídos y además sean citados. Hay un nuevo índice, acá ustedes ven la palabra de John Hunter, el editor de World Journal of Surgery, que es el Google H5 y que en los últimos 3 o 4 años está muy tomado en cuenta por las bibliotecas y por algunos servicios de cirugía. Es muy similar al índice de Hirsch, pero calculado por una revista más que por un autor en un periodo de 5 años. También en las entrevistas de un candidato en servicios preponderantes, importantes, de referencia, se toma el Google H5 para evaluar la performance del candidato que se está presentando. Para una revista como ser un Google H5 de 10 significa que durante los últimos 5 años la revista ha publicado 10 artículos que han sido citados cada uno al menos 10 veces y otros artículos que fueron citados menos de 10 veces, pero es 10 si tiene por lo menos 10 que fueron citados 10 veces. En general, la mayoría de los jóvenes y no tan jóvenes con los cuales yo hablo creen que es difícil publicar. Y le otorga la tarea más difícil a los más jóvenes, que no tienen experiencia. Algunos mayores confiesan que escribieron un artículo y que lo tienen guardado allá y nunca lo publicaron y lo tienen guardado y es una buena idea y se la guardaron. Bueno, el objetivo de esta charla es convencerlos a ustedes que publicar es menos difícil de lo que parecen si es que ustedes respetan algunas reglas que yo les voy a mostrar. La capacidad para escribir un artículo solo se relaciona con la capacidad de escribir. No tiene nada que ver con la capacidad intelectual, científica o técnica que pueda tener un determinado cirujano. La capacidad de publicar se relaciona con la sapiencia de escribir. Y por supuesto, uno tiene que preguntarse por qué quiere escribir el artículo, cuál es la idea, cuál es el hecho, y dónde se lo quiere publicar. Son las 2 primeras preguntas que uno debe realizar. Si no tenemos respuestas a esas preguntas, que sean lo suficientemente motivadoras como ponerse a escribir, hay que dedicarse a cosas más útiles como cuidar pacientes, que es muy útil, o más agradable que leer o pasear, pero no escribir. Publican los que tienen la motivación suficiente para publicar. Pero para tener la motivación suficiente hay que estar todo el tiempo pensando en eso.
en eso es cómo se estimula a los jóvenes para que publiquen. Nosotros los mayores tenemos la deuda en la Argentina, los líderes, que no nos hemos concentrado en eso. Bueno, ahora tenemos que hacerlo. Tenemos que ver cómo salimos y cómo entramos al nuevo mundo en eso, porque la medicina y la cirugía va a cambiar rápidamente. Y Argentina puede tener un lugar si nosotros promocionamos a esos jóvenes para que publiquen. Por supuesto que van a publicar los que tengan la motivación suficiente y que puedan resolver estos pasos que yo les voy a mostrar. Son 10 pasos, me parece a mí. Uno es comprender el juego de la publicación. El segundo es definir el mensaje. El tercero, definir las responsabilidades. El 4, la estructura del manuscrito. El 5, escribir. El 6, los extras. El 7, revisores internos. El 8, la carta de presentación o cover letter. El 9, enviar el manuscrito y la revisión. Se los voy a tocar brevemente a cada uno. La clave para escribir un artículo es que el director de la revista lo quiera publicar. Parece mentira esto, una verdad de perogrullo. Le tenemos que vender el artículo al director de la revista. Si es posible y escriben un buen artículo, mejor, pero no es condición sine qua non para que le guste al editor de la revista. La ciencia médica de los últimos 100 años se puede escribir completamente con los artículos rechazados por Science y Nature. ¿Escucharon? Por los artículos rechazados pueden escribir la historia de la ciencia. O sea que uno tiene que tratar de escribir un buen artículo, pero a veces no sale, la idea no es tan buena. Debe tener un sólido fundamento científico, pero está lleno de cirujanos con capacidad de pensar una idea y tener sólido fundamento científico. O sea que nosotros tenemos que tener la habilidad para encontrar cuál es el punto que le va a gustar al editor. Por supuesto, el editor va a elegir lo que él considere que va a ser más leído y citado. Hay que descubrir el gusto del editor y satisfacer sus exigencias. Ahora eso es muy fácil. Con los buscadores uno entra en cualquier revista y rápidamente sabe cuáles son los temas preponderantes y cuál es el gusto del editor. Se trata básicamente, digo yo, de una actividad de compra y venta de un producto, ¿no es así? El producto es el artículo y ¿a quién se lo vendemos? Al editor. Una vez que te lo ha comprado, aparece la publicidad, la publicación y está realizada la transacción. El paso 2, o sea que es fundamental, tenemos que convencer al editor. El paso 2 es resistir la tentación de comenzar a escribir cuando estén los resultados. No se puede hacer eso. Primero hay que tener la idea central, el hecho. Escribirles idea y en una sola frase, cortita si es posible, y después rodearla de todas las otras cosas que hemos ido pensando y descubriendo. Esto obligará, digamos, rápidamente, les va a dar claridad y va a servir para escribir un artículo sólido a punto de partida de esa idea sólida, no de un palabrerío que la rodee. El mensaje que el autor considere interesante no es suficiente. Le tiene que atraer al editor para publicarlo. O sea que tenemos que convencer al editor que ese mensaje va a ser interesante. Y por supuesto, con la búsqueda automatizada nosotros rápidamente podemos identificar la revista que esté publicando en ese tema. Hoy eso es en media hora, uno identifica el tema y sabe qué revista lo está haciendo. Por supuesto, si uno lee, tiene que encontrar también preguntas no contestadas en artículo que pueda contestar nuestro artículo. Eso es una buena estrategia para convencer al editor. Después tenemos que definir el punto 3, las responsabilidades. Como dije antes, no hay que darle al más joven, por ahí hay un joven, muy joven, que es muy capaz y ya tiene entrenamiento, pero no le den la tarea más
difícil al residente de primero o segundo año. Lo primero que hay que definir es la revista, porque la revista le da la línea de todo lo demás, y distribuir las tareas a realizar. No puede haber ningún coautor que no tenga algo que hacer. Por supuesto, también de acuerdo a las tareas uno puede definir en ese momento los autores y el mensaje que se va a dar, por supuesto, y rápidamente el líder del grupo tiene que definir los tiempos en que se va a trabajar. No es que van a empezar a trabajar, no. Trabajen de noche, sin dormir, el fin de semana, no interesa. Pero hay que cumplir los pasos. Y tiene que haber una auditoría de eso. Tiene que haber reuniones periódicas constantes auditando que el trabajo se está haciendo. Si uno tiene la voluntad de publicar. En general, la calidad del artículo, en general, no siempre, está definida por el primer autor y el último autor. En general, ellos son los que definen, son los que más involucrados están en el trabajo. Muchas veces el segundo autor es muy importante, el tercero también y el anteúltimo también. Muchas veces son todos importantes. Pero en general es importante tener en cuenta eso. El artículo es un trabajo en equipo, por supuesto, y una buena ejecución es hacer reuniones donde haya tormenta de ideas, donde se discuta, donde uno pueda hablar libremente cada uno, y estas reuniones tienen que ser periódicas para no olvidarse. Este tema de la autoría ha dado, yo he conocido muchas peleas de cirujanos, de científicos, por el orden. Esto es el comité de Journal editoriales, porque ¿cuáles son las condiciones para ser autor? Para ser autor tiene que tener una contribución sustancial en el diseño, en la concepción, en la adquisición de datos, en el análisis, en la interpretación, en la redacción o el análisis de los borradores o en la revisión de la versión final. No es criterio para ser coautor la asistencia técnica, el que les tradujo el trabajo en inglés, encontrar un residente que habla bien inglés y lo pone y va a ser coautor, no. O el que hizo la bioestadística, tampoco. O la asistencia en la escritura, tampoco. O el jefe de servicio. Es increíble los caraduras que son algunos jefes de servicio. Forman parte de un trabajo muchas veces que no contribuyeron en absoluto. Ser líder de un grupo no significa que tenga que figurar como coautor de un trabajo. Eso está muy mal desde el punto de vista científico, muy mal visto. Por supuesto, los financiadores del estudio, si es un estudio financiado, tampoco tienen que figurar como coautores, y por supuesto, recopilar datos solamente sin poner otra idea no es motivo para ser coautor. Esto no lo digo yo, esto está muy bien consensuado por el comité de editoriales. La estructura del manuscrito es muy importante. Si uno lee las revistas y observa la estructura y el estilo, y todas las revistas tienen una guía de publicación que en general está en las últimas páginas y ustedes saben el estilo que debe llevar. Por supuesto, hay que definir la estructura de las diferentes secciones, y estas estructuras de introducción de por qué se hizo, del método qué se hizo, de los resultados qué se encontró, o de la discusión qué significa todo lo que he encontrado, tiene mucho más de 2000 años antes de Cristo, o sea que esto se hace desde hace muchos años y tiene traducción en latín. Por supuesto que esto sí es importante, la estructura habitual de los párrafos. Un buen revisor, sin leer lo que dice el artículo, mirándolo así, puede saber cómo ser si una discusión tiene fuerza de discusión o no. La introducción tiene que tener 2 párrafos, más o menos, puede tener 3, pero 2 está bien. ¿Qué es un párrafo? Comienza con mayúscula y punto y aparte. Eso es un párrafo que puede tener varias oraciones. El método y el resultado, 7 cada uno. La discusión entre 4 y 8, 6, digamos, 6 párrafos. Y 4 o 7 oraciones cada párrafo. En general, una discusión que tiene un promedio de 6 párrafos y los párrafos son con varias oraciones, habla de fortaleza de esa discusión. A veces también un párrafo corto intercalado
puede dar fuerza o enganchar con la palabra anterior, o hay diversas tácticas o estrategias para poder modificar y enganchar, porque cada párrafo tiene siempre que ir ligado al párrafo anterior. El problema no es decir, el problema más grave es que uno va a omitir. Y si aquí se utilizan dos métodos, recién Carlos Baccaro me decía cómo madurar el trabajo. Uno lo puede madurar de dos formas. El método de la baraja, donde recoge los datos y los baraja en una pantalla hasta que consigue darle una forma. Ese para mí es bastante complejo. O la técnica del plano mental, en el cual uno pone la idea central y la va rodeando de otras oraciones, de otras ideas que la refuercen. Entonces, eso a mí me resulta más fácil. La frase clave es muy importante en distintos lugares. El primer párrafo de la introducción, como cosa general, debe ser un mini compendio de todo lo que sabemos. Tiene que ser aburrido. Ahí estamos describiendo lo que se sabe del tema. La frase clave al final de la introducción es: el objetivo del presente artículo es, ese sí es muy importante. Y uno puede empezar al comienzo de la discusión con algo parecido o diferirlo para el segundo o tercer párrafo. Eso uno lo ve de acuerdo al artículo que está haciendo. La última frase de la discusión es la exposición del mensaje del artículo, digamos, el paso 3. No perder tiempo en los detalles, escribir. No pensar en la estructura y la corrección, eso se arregla después. Obtener un borrador, sí, que sea claro y coherente, y este consejo me resultó gracioso del escritor americano James Tarver: no lo escribas bien, escribilo simplemente, porque uno si no se pasa la noche soñando que va a escribir y nunca empieza a escribir. Hay que empezar a escribir, y después le va dando forma a lo que va escribiendo. Las referencias, bueno, buscar las afirmaciones que necesiten soporte bibliográfico. No existe escribir algo que no tenga soporte bibliográfico, preferentemente si las publicaciones que dan soporte bibliográfico figuran en la revista al cual ustedes están mandando el artículo, porque eso lo va a poner contento al editor. Una de las primeras cosas que mira el editor es la cover letter, y después de mirar la carta, mira cuántas referencias hizo a su revista, porque él vive de la citación, o sea que es importante citarlo. Por supuesto que si el editor de la revista es autor de trabajos de esa especialidad, no hay que ser tonto y hay que citarlo sí o sí, aunque el trabajo sea malo. Las tablas y las figuras, por supuesto, tienen que tener datos que apoyan el estilo, que apoyan el texto, y eso es parte del estilo y tiene que ver cómo lo maneja cada revista. Y el título, en general, debe ser impactante y a gusto del editor. Si ustedes miran, ustedes pueden ver el estilo de los títulos en las distintas revistas y tienen que tratar de copiarlo, ver si ponen puntos, comas, 2 puntos, qué verbo usa, los signos de interrogación. Ese estilo es muy importante para atrapar al editor. Y, por supuesto, para atrapar también a los reviewers, y que los reviewers vean que ese título tiene algo que ver con lo que uno está escribiendo después. Y por supuesto, el resumen es lo último que se escribe. Es increíble cuando uno revé algunos trabajos, el resumen no tiene nada que ver con el trabajo. Bueno, eso es imposible. El resumen tiene que ser un fiel reproducción del trabajo abreviado. Los gráficos y las tablas son una parte muy importante y muchas veces es lo único que ve el lector. O sea que aquí hay que concentrarse muy bien, porque muchas veces los gráficos es lo único que ve el lector. Incluirlas en forma equilibrada para apoyar los principales resultados y no convertir el paper en una sucesión de tablas y gráficos, porque eso no es bien visto. Tiene que ser atractivo, simple y dedicarle tiempo. Y evitar redundancias de información entre los gráficos, la tabla y el texto. Tiene que haber un equilibrio. Un gráfico y una tabla tiene que reemplazar al texto. Y esto es muy importante. Miren, si ustedes ven el texto, la tabla, el gráfico y la ilustración, ustedes fíjense que el contenido como ser de un texto, el texto es muy importante en precisión.
y el que tiene esa alta precisión también en el contenido es la tabla. El gráfico tiene un alto impacto y la ilustración tiene un alto impacto, pero casi no tiene contenido y no tiene precisión. Entonces, este gráfico es muy bueno y uno debe balancearlo y hacer, en la elaboración del trabajo, tiene que ver cómo lo dosifica para hacer el trabajo interesante. Cualquier gráfico o tabla que aparece debe diseñarse como una pieza de información autónoma, cosa que el último que entró aquí tiene que saber qué dice esto. Significa que si se extrajese el artículo debería ser totalmente interpretable, solamente esto tiene que ser interpretable. Y hay que prestar especial atención en los títulos del gráfico y la tabla, en las leyendas de los ejes, en las etiquetas de los gráficos y en el uso de acrónimos y nomenclaturas. La bibliografía tiene que ser equilibrada con el número de referencias y adecuarla a la revista. Hay que ver cuál es el estilo de la revista y cuántas referencias pone. Hay que poner citas bibliográficas recientes en general, excepto que sean trabajos monumentales que todo el mundo conoce, porque eso demuestra que uno está actualizado. A la bibliografía internacional no hay que incluir citas difíciles, de revistas difíciles, porque son amigos de uno. Hay que tener cuidado, hay que poner lo que realmente vale la pena citar. Y por supuesto citar lo que ya les dije, las revistas pertenecientes las citas pertenecientes al que han sido publicados en la revista que uno está mandando el artículo. Hay que ser honesto en las citaciones y tratar de no omitir a un autor que puede tener un trabajo bueno, porque ese autor muchas veces puede ser vuestro revisor. Y eviten la autocitación. Ustedes ven a veces el ego se les dispara a algunos autores y se citan 6, 7 veces en la bibliografía de un tema. A veces sí, son los que más han escrito, pero a veces no. Los agradecimientos, la mayor parte de las revistas incluyen una sección de agradecimiento, y agradecer a todos los que han colaborado y no han figurado como autores, y por supuesto la fórmula es el nombre, la afiliación y la contribución. Con respecto a los revisores internos, yo a veces veo que pasan los trabajos y se los dan, quieren a veces hacer revisar el trabajo para decir que han hecho el trabajo. Hay que pedir consejo a los colegas, pero no muchos. En teoría, el que hizo el trabajo es el que más tiene que saber de ese tema o de los que más tienen que saber. Por supuesto, hay cosas específicas como son las revisiones estadísticas, etcétera, que eso hay que hacerlo revisar. Las revistas también le dan la posibilidad a los reviewers de mandar directamente un determinado artículo para hacer una revisión estadística. El artículo después debe circular entre los autores indicando las tareas específicas. Hay que intentar que la discusión sea respaldada con evidencia. Estamos hablando de la discusión dentro del grupo, sobre el trabajo. La carta de presentación, a mi modo de ver, es lo más importante para venderle al editor. Esto es clave. La cover letter es lo más importante que uno debe escribir después del artículo. Es la gran oportunidad de decirle al editor lo que nosotros hemos hecho y por qué creemos que nuestro artículo es realmente bueno. En el encabezamiento del artículo hay que describir quién es el grupo, qué es el grupo, hay que decirle al editor. El editor quiere saber, por supuesto, que si algunos de los del grupo son conocidos en esa patología, es mucho más fácil que se publique el trabajo. Hay que remarcarle el mensaje principal, la importancia, el impacto y que es original. Y con cierto tacto, cuáles son las razones por las cuales nosotros pensamos que el editor tiene que publicar ese trabajo. Resaltar si la revista viene publicando sobre el tema y cuánto tiempo ha pasado de la última publicación.
Eso es muy importante. Con mucha tacto hay que hacerle saber eso al editor. Una vez que está enviado el manuscrito, bueno, ya está fuera de control el tema. Si el artículo es científicamente pobre, se eligió mal la revista o no fue correctamente adecuado al estilo de la revista, será rechazado sin revisar. Si el artículo es científicamente irrecuperable, mi consejo es que lo tiren a la basura. Eso es muy difícil de aceptar. Y si es aceptable, se ha cometido un error en el marketing. Busque revista adecuada y revisen el paso 2. Los revisores son gratuitos, ad honorem, seleccionados por el editor en jefe o el asociado, y son en general entre 2 y 5. Es excepcional que un artículo sea aceptado sin revisar. En general son aceptados los artículos de técnicas en revisar. Si existe discordancia entre los revisores, uno puede llegar hasta advertir que uno de los revisores ni leyó el artículo y que la crítica que está haciendo es inadecuada. Bueno, se lo tiene que explicar al editor. A veces uno ve que hay temas personales que empañan la revisión. Eso es frecuente de ver también cuando uno está metido en un determinado nivel científico y existen un montón de egos en juego y problemas personales. Y los artículos pueden venir con cambios menores, que es fácil, o sea, el artículo va de vuelta con cambios menores, está casi aceptado. Con cambios mayores, y bueno, uno tiene que aceptar los cambios. Los revisores son los que eligió el editor. Y por supuesto el editor le va a hacer caso a los editores. No hay que pelearse con los editores y no hay que tomar el rechazo o las críticas como temas personales. Hay que aceptar la crítica. Porque un trabajo que ustedes mandan a una buena revista y es revisado por 5 buenos revisores o 3 revisores y le dan a ustedes el meollo de lo que se han equivocado y ustedes lo corrigen, aunque esa revista no lo acepten, para la próxima revista ustedes van a bajar un escalón que lo están mandando, ya va mejorado el trabajo. Entonces, es increíble que además esto se haga gratuitamente en medicina. Los cambios sugeridos, es fundamental aceptarlos, ¿no es así? Y si uno no va a aceptar un cambio porque le dicen que la metodología en el trabajo no es aceptable y uno tiene que cambiar todo, bueno, uno tiene que convencer al editor que no está de acuerdo, pero con argumentos científicos, por supuesto. Una vez que está publicado el artículo, hay que prepararse para todo tipo de comentario crítico, porque después vienen y van a criticar, pero por supuesto piensen que ya está escrito y que es más fácil criticar que escribir, y es una buena ocasión para celebrar. Ahora les voy a dar el ejercicio práctico. Este es el decálogo para aspirante al puesto de médico de planta del Servicio de Cirugía General. Y si ustedes ven acá, el punto 2, ¿no? Son los requerimientos en publicaciones que tiene que tener un joven que pasa por la puerta del Servicio de Cirugía General y además de tener condiciones ético-morales, la segunda condición es lo que ha publicado los 5 años previos. También hay una condición en relación con la Academia Argentina de Cirugía y dice que el aspirante tiene que concurrir sistemáticamente a las reuniones de la Academia Argentina de Cirugía. Hace algunos años tomamos la decisión de publicar en el Servicio de Cirugía y fue en el 2011, en ese momento éramos pocos los que publicábamos y estos son trabajos publicados en revistas de impacto, en PubMed. El primer año lo duplicamos, pasamos a 22. El tercer año pasamos a 26. El cuarto año pasamos a 29. Este año llevamos 22 y la tendencia, como ustedes van a ver ahora a continuación, es en ascenso.
Este es el grupo de residentes y becarios y fellow de mi servicio y me voy a referir nada más que a ellos. No voy a hablar de los trabajos de los médicos de planta. Voy a hablar solamente de lo que hacemos por la residencia, porque la residencia está formada por los médicos que nos van a reemplazar a nosotros en el futuro y queremos que estén bien formados. Nosotros hemos conseguido que nuestros residentes tengan un mes de investigación protegida. Esto significa que el residente de primer año va a plantear una hipótesis y va a armar un protocolo. Siempre esto va a estar hecho todo el tiempo con un supervisor del Departamento de Investigación. En segundo año, en su rotación, va a hacer recolección, análisis de datos. En tercer año, va a hacer la escritura y la publicación de trabajos, que pueden ser más de uno. Y en cuarto año, va a ser tutor de residentes menores. Esto está siempre auditado, por supuesto, y la idea es que prácticamente cuando termine la residencia, los residentes puedan tener ya casi su tesis de doctorado, su PhD, y que esos residentes, digamos, generen con esa idea 2 o 3 trabajos cada uno que tienen que reforzar, o 4 que tienen que reforzar su proyecto de tesis de doctorado. Actualmente en el servicio tenemos varios protocolos de investigación que por supuesto, todo esto lo voy a poner en castellano, pero hay 4 trabajos prospectivos randomizados doble ciego, que es lo más importante, el impacto en los que buscan las revistas y que están los 4 anotados en el sitio específico donde se anotan los ensayos. Un ensayo clínico aleatorizado doble ciego de antibióticos extendida versus placebo en posoperatorio de colecistectomía laparoscópica en colecititis aguda leve y moderada. Los residentes que forman parte de este trabajo son Pablo Pellegrini, Juan Glinka y Jeremías Goranqui. Otro es efectos de la administración de la yerba mate, Ilex paraguarensis, en posoperatorio de cirugía abdominal. Ensayo clínico aleatorizado y controlado. Los residentes son Sebastián Ollero y Juan Narváez. El uso de Mosaprida en la recuperación del tránsito intestinal en pacientes operados de cirugía colorectal laparoscópica. Los residentes son Virginia Cano Busnelli y Natalia Gómez. Ensayo clínico aleatorizado simple ciego de efecto del manejo intraoperatorio de fluidos guiado por la variación de presión de pulso versus guiado por la presión venosa central en la evolución posoperatoria de los pacientes con cirugía HPV compleja. Los fellows son Fernando Álvarez y Margarina Chadi. Esta es la rotación por investigación clínica. Cada círculo les muestra a ustedes cómo están rotando los residentes de primero, segundo y tercer año a lo largo del año y de su programa de residentes. Y por supuesto nos hemos encargado de conseguir los recursos para, que esa es la función de los líderes, para que estos residentes puedan, esta investigación protegida es paga, y por supuesto para que estos residentes y los fellows tengan investigación protegida. Han ganado también ellos la beca del Consejo de Investigación durante 2 años seguidos en el servicio. Esto es solamente para mostrarle que los residentes tienen reuniones semanales con sus supervisores docentes. Esta es solamente una, la puse porque figuraba el doctor Pablo Argibay en uno de los supervisores, es una semana común de la residencia. Y les voy a mostrar, no lo voy a leer todo porque hoy pensaba leerlos cada uno para que los residentes se sintieran bien, pero me ha dicho el presidente y el secretario de la academia que esta conferencia iba a ser grabada y difundida, así que van a tener la oportunidad de que los vean los diapositivos todos. Los residentes de primer año, ya ven, ahí hay 2 residentes que son los que empezaron a rotar, que entraron ahora en junio y que empezaron a rotar. Los residentes de segundo año, con todos estos, no voy a nombrar ninguno para no hacer ninguna diferencia, pero todos estos son nuestros residentes de segundo año y cada uno tiene la pregunta donde va a trabajar y donde va a hacer su tesis. Los que están en azul son algunos trabajos respaldados con cirugía experimental. Estos son algunos de los residentes de tercer año. Los residentes de cuarto año
Estos son los trabajos que están en curso, por eso yo le digo que va a ser exponencial esto. Esto es un modelo que creamos, que está a cargo en este momento de la doctora Victoria Ardiles, y que es un modelo para que haya una producción científica importante y que esto les sirva como una retroalimentación y que cada vez sepan más. Ahí tienen también más residentes de cuarto año y están todos los sectores involucrados: cabeza y cuello, coloproctología, esófago, estómago, paredes abdominales, HPV, pulmón, cabeza y cuello, etc. Y estos son los fellow, son los trabajos en curso que están los fellow aquí. Por supuesto que les dije, mándenme todos los trabajos en que están trabajando. Teníamos algunos y a las 6 menos 10 me empezaron a caer trabajos que ellos estaban operando, hay muchos que están operando, me empezaron a caer los trabajos que estaban haciendo, y así que hay algunos que no figuran acá, pero estos son los trabajos en curso de los residentes y fellow del servicio, no de los médicos de planta. Por supuesto que cada uno de estos trabajos tiene un médico de planta que está supervisando. Y esto es lo que rápidamente da frutos y empiezan a una oleada de trabajos que se van publicando. Para cerrar esta conferencia, mi último slide está dedicado a la cirugía argentina. Y es un mensaje para los líderes de la cirugía argentina. La cirugía argentina está viviendo y los jóvenes están confundidos por algunas discusiones y peleas por posiciones dentro de las sociedades. Y a mí me parece que algunos cirujanos deberían meditar sobre esto, algunos líderes, y realmente concentrar su esfuerzo en crear y en ayudar a los jóvenes a publicar, que es uno de los temas que me toca hoy, y no gastar la energía en pelear. Muchas gracias.